Ahora bien, para hacer cálculos es necesario que en las celdas se ingrese el signo es igual y luego realizar la operación respectiva. Por ejemplo, si quiero sumar, hacer una suma entre el 126 menos paréntesis 58 menos 12 cierre paréntesis, el cálculo con el signo igual aparece ahí 80 y en la barra fórmula aparece el cálculo que se hizo. Igual, de esta manera, si tengo el 78 en esta celda y el 23 en esta otra celda y quiero hacer un cálculo, signo es igual, eso, signo positivo, más eso, signo igual, también me sale el resultado. Son algunas formas de poder trabajar e ingresar algunos datos y sacar algunos cálculos, ¿no? Para modificar el contenido de las celdas se siguen varias, digamos, hay varias formas de hacerlo. Si queremos corregir solo una parte de ella, para ello hay que ubicarse en la celda requerida con el mouse haciendo clic en ella, en la celda. Luego se hace clic en la barra de fórmulas que contiene el dato a modificar, lo corregimos así como lo estamos corrigiendo, ¿cierto? Lo editamos y como ya terminemos de hacerlo, presionamos Enter. Otra forma de hacerlo es posicionarse en una celda ya escrita, haciendo clic ahí, y al teclear un nuevo dato, borrará el texto original, ¿cierto? Reemplazándolo por el nuevo texto. Cuando ya se termina, nuevamente se presiona Enter. Otra posibilidad de borrar datos de una celda consiste en seleccionar la celda que contiene los datos a eliminar. Luego se debe presionar la tecla Suprimir. Ese es el caso, por ejemplo, cuando hay varias celdas que tenemos que borrar algunas cosas. También para borrar un rango de celdas, seleccionamos la opción borrar del menú de edición. Y por último, existe la alternativa de seleccionar la celda que se quiere borrar o que queremos editarla, ¿cierto? Presionamos la tecla F2 del teclado y hacemos las modificaciones pertinentes. Ahora vamos a aprender a mover y copiar datos dentro de la hoja de cálculo Excel. Para mover datos, primero debemos seleccionar la celda o un rango de celdas de la que queremos nosotros mover. Luego ubicamos el cursor a un costado de lo que tenemos seleccionado, a cualquier lado. Ahí ustedes verán que el puntero se va a transformar en una flecha blanca. Presionamos la tecla izquierda del mouse sin soltarla y luego arrastramos la celda o el rango de celda al lugar que deseamos mover la información. Para copiar, se procede de la misma forma, es decir, seleccionamos la celda o un grupo de celdas, luego vamos con el mouse a uno de los bordes. Si ustedes se dan cuenta, el mouse cambia a una flecha. Luego presionamos la tecla Control y en ese momento también presionamos el mouse, ¿cierto? La tecla izquierda y lo arrastramos. Si ustedes se dan cuenta, el mouse se le agregó un signo más. Por lo tanto, lo que está haciendo está copiando la información que estamos arrastrando. Si soltamos, se dan cuenta que tenemos las dos informaciones copiadas. Ahora vamos a ampliar y reducir el tamaño de las filas o en este caso también de las columnas. Para cambiar el tamaño de la fila, tenemos que ubicar el puntero en el borde inferior del encabezado de la fila. Cuando la figura del puntero cambie, como una cruz negra, así como tú puedes ver ahí, arrastra el mouse, es decir, ¿cierto? Manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse, hasta que la fila alcance el tamaño deseado. De igual forma, para hacerlo con las columnas, tengo que ubicar el puntero entre las columnas a modificar. Por ejemplo, si se modifica la columna A, hay que ubicarse al lado derecho de esta, así como se ve en la imagen. Luego presionamos el mouse, ¿cierto? Con la flechita, con la cruz negra, ¿cierto? Y arrastramos para poder agrandar la columna.
Ahora, las otras opciones que existen es que si tenemos una cantidad de datos distintas, ¿cierto? En una columna, con nombres más grandes y otros más cortos, basta que nos ubiquemos, ¿cierto?, en la columna respectiva y hagamos doble clic en el borde, como se muestra en la figura, arriba donde está, digamos, el nombre de la columna, y al hacer doble clic, como decía, se modifica automáticamente la columna completa. Finalmente, vamos a ver cómo insertar y cómo eliminar filas o columnas. Puede ocurrir que una vez revisada una tabla, tú desees intercalar nuevos datos que no estaban considerados al inicio. Para ello, deberás insertar otra fila u otra columna, o en algunos casos, eliminarla. Se hace de la siguiente manera. Te ubicas en el número correspondiente a la fila o en la letra de la columna según sea lo que deseas insertar. Y haces clic. Toda la fila o columna quedará seleccionada, como tú puedes ver ahí. Luego presiona el botón derecho del mouse para desplegar el menú flotante y elegir insertar, en el caso que quieras insertar, o elegir eliminar si deseas eliminar. En el caso de insertar, aparecerá una nueva fila arriba de ella o una nueva columna al lado izquierdo